La yegua cubierta de polvo permanecía temblando en la esquina del corral de subastas, sus costillas visibles a través de un pelaje que una vez había sido castaño, pero ahora parecía del color de sangre seca. Samuel Crawford observaba desde el borde de la multitud mientras un postor tras otro negaba con la cabeza y se alejaba. El ojo izquierdo del caballo estaba nublado de blanco por alguna herida antigua, y marcas de látigo cruzaban sus flancos donde el cuero había caído demasiadas veces. Era el tipo de animal que hablaba de crueldad, el tipo que hacía sentir incómodos a la gente decente solo con mirarla. ¿Qué ofrecen por esta yegua?, gritó el subastador, su voz ya perdiendo entusiasmo. Tiene buenos huesos debajo de todo eso. Algunos hombres se rieron, pero ninguna mano se alzó. Samuel sintió algo retorcerse en su pecho mientras observaba al caballo encogerse ante cada movimiento repentino, cada voz alzada. Había venido al pueblo a comprar provisiones, no ganado, y sus ahorros estaban destinados a las provisiones de invierno. Pero mientras el silencio se extendía y el subastador se preparaba para pasarla por alto, Samuel se encontró alzando la mano a pesar de sí mismo. $5, gritó, su voz cruzando el patio polvoriento. Las cabezas se volvieron hacia él, algunas con sorpresa, otras con el tipo de lástima reservado para tontos y soñadores. El martillo del subastador cayó con un chasquido seco que hizo saltar a la yegua, vendida al caballero de la camisa azul. Mientras Samuel se acercaba al corral, el caballo retrocedió hasta que las barandillas de madera se presionaron contra sus cuartos traseros. Su ojo bueno rodó salvajemente, mostrando blanco alrededor de los bordes. «Tranquila, muchacha», murmuró, extendiendo su mano lentamente. «Nadie te va a lastimar más». Las palabras se sintieron como una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, pero algo en el terror del animal llegó a lugares en su corazón que pensaba haber sellado años atrás. La transacción se completó rápidamente con miradas conocedoras intercambiadas entre el subastador y los otros hombres. Habían visto a gente de ciudad antes, almas de corazón blando que pensaban que podían salvar a cada cosa rota que encontraran. La mayoría aprendía su lección dentro de un mes o dos. Samuel pagó sus $5 y aceptó la cuerda gastada, tratando de no notar cómo la yegua temblaba cuando la sujetó a su cabestro. Guiándola por las calles de Millbrook hacia su pequeño rancho, Samuel se dio cuenta de la atención que atraían. Los niños dejaron sus juegos para mirar, y las mujeres se reunieron en los porches para susurrar tras sus manos. El caballo caminaba con la cabeza baja, favoreciendo su pata delantera derecha, y Samuel se encontró siguiendo su paso lento y doloroso. Para cuando llegaron a su propiedad, el sol había comenzado a ponerse, pintando el cielo del mismo color herrumbroso que sería el pelaje de la yegua una vez que estuviera saludable otra vez. Su rancho era modesto por cualquier estándar, una pequeña cabaña, un granero que necesitaba reparación y suficientes pastizales para mantener algunas cabezas de ganado y su viejo castrado Buck. Samuel lo había construido todo con sus propias manos después de la guerra, necesitando el trabajo físico para silenciar los recuerdos que atormentaban su sueño. El trabajo había sido su salvación entonces, así como intuía que este caballo roto podría convertirse en algo más de lo que aún podía entender. En el granero, preparó un establo con paja fresca y llenó un balde con agua limpia. La yegua observó cada uno de sus movimientos, su cuerpo tenso como si estuviera lista para huir, aunque no tenía a dónde correr. Cuando le ofreció grano, se negó a acercarse mientras él estaba cerca. Solo después de que se retiró al extremo lejano del pasillo, se acercó sigilosamente a comer, su hocico apenas tocando el alimento antes de alzar la cabeza bruscamente para verificar si él se había movido. Esa primera noche, Samuel se sentó en una paca de heno y le habló en tonos bajos y constantes. Le contó sobre el rancho, sobre el trabajo que había que hacer, sobre la soledad que se había convertido en su compañera constante desde que regresó de la guerra.
La yegua escuchó con sus orejas hacia adelante, la primera señal de interés que había mostrado. Mientras las horas pasaban, gradualmente se relajó lo suficiente como para acostarse en la paja, aunque mantuvo su cabeza alzada y su ojo bueno fijo en él. Samuel la llamó grácil, aunque ella no tenía nada de grácil en esos primeros días. Su pata dañada hacía su andar desigual, y el trauma que había soportado se mostraba en cada interacción. No le permitía acercarse por su lado izquierdo, donde su ojo ciego creaba un mundo de sombras amenazantes. Cuando trataba de cepillar su pelaje, ella ponía las orejas hacia atrás y pateaba con sus cascos delanteros, el blanco de sus ojos mostrando su pánico. Durante semanas, su relación consistió en pequeños avances y retrocesos repentinos. Samuel llegaba cada mañana con comida y agua fresca, hablándole suavemente mientras ella se presionaba contra la pared lejana de su establo. Gradualmente, comenzó a dejar la puerta del establo abierta, dándole la opción de ir y venir como quisiera. Era un riesgo. Un caballo asustado podía causar daño considerable, pero Samuel entendía que la confianza era algo que no podía forzarse, solo ganarse. El avance llegó en una mañana, cuando el otoño había comenzado a enfriar el aire con promesas de invierno. Samuel entró al granero para encontrar a Grace parada fuera de su establo, su cabeza vuelta hacia él con lo que podría haber sido curiosidad en lugar de miedo. Se quedó inmóvil, temiendo que cualquier movimiento pudiera enviarla huyendo, pero ella permaneció quieta mientras él se acercaba lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocarla, ella extendió su hocico y rozó suavemente su palma con sus labios. Desde ese momento, su vínculo se profundizó con cada día que pasaba. Samuel descubrió que bajo su miedo y daño físico, Grace poseyó una inteligencia y sensibilidad que le quitó el aliento. Comenzó a seguirlo por el rancho, siempre manteniéndose unos pasos atrás, siempre lista para retirarse si era necesario. Cuando él trabajaba en los campos, ella pastaba cerca, alzando su cabeza periódicamente para verificar su ubicación. Por la noche, eligió dormir en el potrero más cercano a la cabaña, como si su presencia proporcionara la seguridad que nunca había conocido. La curación física llegó lentamente. Samuel trató sus heridas con manos gentiles y paciencia, nunca forzando su atención en ella, pero siempre haciéndola disponible. Masajeó su pata herida with linimento y gradualmente aumentó su ejercicio hasta que pudo moverse sin cojear. Su pelaje comenzó a brillar con nutrición y cuidado apropiados, revelando el rico color castaño que había estado oculto bajo la negligencia. Incluso su ojo ciego parecía menos nublado, aunque la visión nunca regresó. Mientras la condición de Grace mejoraba, también lo hacían los ánimos de Samuel. El trabajo del rancho, que una vez había sido una carga solitaria, se convirtió en empresa compartida. Grace aprendió a cargar suministros a rincones remotos de la propiedad y a ayudar a guiar el ganado durante los arreos. Su oído agudo y sensibilidad al movimiento la hicieron invaluable a pesar de su visión limitada. Más importante, su presencia llenó el silencio que había sido el único compañero de Samuel por demasiados años. Fue Grace quien primero detectó la presencia de otros en el rancho esa fría mañana de noviembre. Samuel estaba reparando una sección de cerca cuando ella alzó su cabeza bruscamente, sus orejas hacia adelante y su cuerpo tenso con alerta. Siguiendo su mirada, vio a 3 hombres acercándose a caballo, sus caras ocultas bajo las alas de sus sombreros. «Buenos días», gritó el líder mientras se acercaban. Era un hombre grande con barba canosa y ojos que parecían catalogar todo lo que veían. «Mi nombre es Marcus Webb. Esta es mi propiedad». Hizo un gesto hacia las colinas más allá de la propiedad de Samuel. «Escuché que tienes un caballo interesante». Samuel dejó sus herramientas y se movió más cerca de Grace, quien había comenzado a temblar. Algo en su reacción le dijo más que las palabras jamás podrían sobre estos hombres y sus intenciones. «No está en venta», dijo simplemente. Webb rió, aunque no había calidez en el sonido. «Todo está en venta, amigo. La pregunta es solo el precio». Desmontó y se acercó a la cerca donde Grace estaba parada.
La yegua inmediatamente retrocedió, sus fosas nasales dilatándose con reconocimiento y terror. Verás, este caballo fue robado de mí hace cerca de 6 meses. La he estado buscando desde entonces. La mentira se sentó entre ellos como un desafío, obvia para cualquiera que conociera caballos y las señales de abuso sistemático. Samuel había visto suficiente violencia en la guerra para reconocer sus secuelas, y todo sobre la condición de Grace hablaba de crueldad prolongada en lugar de simple negligencia. ¿Tienes papeles para probar la propiedad?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No necesito papeles para lo que es mío, respondió Webb, su voz endureciéndose. Ese caballo me costó dinero considerable entrenar. Tuve que usar métodos firmes para romper su espíritu, hacerla útil. Parece que has deshecho todo ese trabajo. La has vuelto blanda otra vez. Samuel sintió la rabia construyéndose en su pecho, la misma furia que lo había sostenido a través de batallas donde hombres buenos morían por causas que apenas entendían. Pero esto era diferente. Esto era sobre proteger algo precioso y vulnerable, no sobre territorio o política. No va a ningún lado contigo, dijo tranquilamente. Los compañeros de Webb también habían desmontado, flanqueando a su líder con facilidad practicada. Estos eran hombres acostumbrados a tomar lo que querían a través de intimidación o fuerza. Ahora, ahí es donde te equivocas, dijo Webb, produciendo una cuerda enrollada de su silla. Te daré $20 por mis molestias, viendo cómo la has alimentado y tal. Más que justo, considerando. Grace había retirado a la esquina lejana del potrero, su cuerpo presionado contra las barandillas mientras observaba el enfrentamiento desarrollarse. Samuel podía ver el terror en sus ojos, el mismo miedo indefenso que había presenciado en la subasta. Pero había algo más ahí ahora, una confianza desesperada, una creencia de que él la protegería como nunca había sido protegida antes. «El caballo se queda aquí», repitió Samuel, moviéndose para colocarse entre Webb y la puerta del potrero. «Te sugiero que sigas tu camino». La sonrisa de Webb se volvió fea. 3 contra 1, amigo. Y conocemos estas partes mejor que cualquier vagabundo del este. Podría ser que tengas un accidente. Dejes ese caballo sin dueño otra vez. La amenaza colgó en el aire como humo de un fuego distante, llevando la promesa de violencia por venir. Samuel había enfrentado peores probabilidades durante la guerra, pero nunca con tanto en juego. Grace representaba más que solo un animal. Era prueba de que las cosas rotas podían sanar, que la confianza podía crecer de las cenizas de la traición, que el amor podía existir sin condiciones o expectativas. Perderla significaría perder la parte de sí mismo que solo recientemente había redescubierto. Bueno, esa es una conversación interesante. La voz vino desde detrás de Webb y sus hombres, causando que se giraran con sorpresa. Una mujer montaba un caballo pinto en el borde de la propiedad, su rifle descansando casualmente en el cuerno de su silla. Tenía quizás 30 años, con cabello castaño rojizo trenzado hacia atrás y ojos del color de salvia invernal. Su ropa era práctica, chaparreras de cuero sobre jeans gastados, una camisa de franela y botas que habían visto uso serio. Todo sobre ella hablaba de competencia y autoridad silenciosa. «Esto es negocio privado, señora», dijo Webb, aunque algo del bravuconeo había salido de su voz. «Mejor siga su camino». «Negocio privado en la tierra de mi vecino lo hace mi preocupación», respondió, empujando su caballo más cerca. «Soy Catherine Morrison. Mi rancho limita con esta propiedad, y me propongo saber lo que pasa por aquí». Su mirada se movió a Samuel, con evaluación franca, antes de regresar a Webb. «No creo conocer a ustedes, caballeros». La mandíbula de Webb se tensó. Claramente estaba acostumbrado a intimidar a hombres solos, pero la presencia de un testigo, particularmente una mujer que no mostraba miedo, complicaba sus planes. «Solo estamos aquí para reclamar propiedad robada. Esa yegua me pertenece». Los ojos de Catherine se dirigieron a Grace, tomando en cuenta el terror obvio del caballo y la forma en que se presionaba contra la cerca lejana.
Cualquiera que entendiera caballos podía leer la historia escrita en la postura y cicatrices de la yegua. «Cosa graciosa sobre caballos robados», dijo Catherine conversacionalmente. «El sheriff tiene una vista muy sombría de reclamaciones falsas. Le gusta investigar a fondo, hacer muchas preguntas. Su tono permaneció agradable, pero el rifle nunca se desvió de su posición lista. El enfrentamiento se estiró tenso como la cuerda de un arco, cada lado midiendo la resolución del otro. Samuel podía sentir sudor formándose en su frente a pesar del aire fresco, sus músculos tensos para violencia que no resolvería nada y no protegería a nadie. Grace relinchó suavemente desde su esquina, un sonido de pura angustia que cortó a través de la tensión como una navaja. «Esto no ha terminado», gruñó Webb finalmente, subiéndose de vuelta a su silla. «Caballo como ese vale dinero considerable para el comprador correcto. Un hombre podría encontrar difícil mantener rastro de su ganado, especialmente viviendo aquí tan solo». La amenaza fue apenas velada mientras giró su caballo. Sus compañeros lo siguieron, pero no antes de lanzar miradas evaluadoras tanto a Samuel como a Catherine. Mientras los tres jinetes desaparecían sobre la cresta, Catherine desmontó y se acercó a la cerca donde Grace aún se acobardaba. El terror de la yegua era palpable, su cuerpo temblando con el esfuerzo de permanecer de pie. «Tranquila, corazón», murmuró Catherine, su voz tomando el mismo tono gentil que Samuel usaba. «Se fueron ahora. ¿Estás segura?» Samuel se encontró estudiando a esta aliada inesperada, notando la forma en que se movía con gracia inconsciente, el porte competente de sus hombros, la compasión genuina en su voz mientras hablaba a Grace. Cuando se volvió para enfrentarlo, fue golpeado por la inteligencia en sus ojos y la fuerza que parecía irradiar de su marco compacto. «Gracias», dijo simplemente. «No sé qué podría haber pasado si no hubieras llegado». Catherine se encogió de hombros, pero había calidez en su sonrisa. «Los vecinos se cuidan unos a otros aquí. Además, cualquiera puede ver que ese caballo ha pasado por el infierno. Toma un tipo especial de crueldad romper un animal así». Hizo una pausa, estudiando a Grace con el ojo de alguien que entendía caballos. «Toma un tipo especial de paciencia traerla de vuelta también». Durante las siguientes semanas, Catherine se convirtió en una presencia regular en el rancho de Samuel. Afirmaba estar verificando el progreso de Grace, pero Samuel comenzó a sospechar que había otras razones para sus visitas. Llegaba en las tardes cuando el trabajo del día estaba terminando, a menudo trayendo suministros u ofreciéndose a ayudar con tareas que eran más fáciles de realizar por dos personas. Gracia parecía percibir que Catherine no representaba amenaza. Mientras la yegua permanecía cautelosa con extraños, gradualmente aceptó la presencia de la mujer, incluso permitiéndole cepillar los enredos de su crin y cola. Catherine tenía una manera con los caballos que hablaba de años de experiencia, y bajo sus ministraciones gentiles, Grace comenzó a confiar de maneras que sorprendieron incluso a Samuel. «Tiene sangre árabe», observó Catherine una tarde mientras observaban a Grace pastar en el potrero. «¿Ves la forma en que lleva su cabeza, la curva de su cuello? Probablemente vale 10 veces lo que pagaste por ella, una vez que esté completamente recuperada». Samuel frunció el ceño ante la sugerencia. «No está en venta. Nunca lo estará». «No dije que lo estuviera», respondió Catherine con una risa que sonaba como agua sobre piedras, solo señalando que Webb sabía exactamente lo que hacía cuando trató de reclamarla. Caballo como este no es solo valiosa para montar, podría producir potros que valdrían una fortuna para los compradores correctos. La conversación plantó una semilla de preocupación en la mente de Samuel. Si Grace era verdaderamente tan valiosa como Catherine sugería, Webb no se rendiría fácilmente. Hombres como él veían todo en términos de ganancia y pérdida, y un caballo que valía cientos de dólares representaba demasiado dinero para alejarse. Sus preocupaciones resultaron justificadas cuando descubrió las líneas de cerca cortadas 3 mañanas después. Alguien había venido en la noche con cortadores de alambre creando huecos lo suficientemente grandes para que el ganado vagara.
Grace había desaparecido, junto con 2 de sus reses. Las huellas en la tierra suave contaron la historia claramente: múltiples caballos, moviéndose rápido hacia las colinas que bordeaban la tierra de Webb. Samuel ensilló a Buck y cabalgó duro hacia el rancho de Catherine, su corazón martillando con miedo y rabia. La encontró en el granero, tratando un corte en uno de sus caballos, y las palabras se derramaron de él en una carrera desesperada. Catherine escuchó sin interrupción, su cara volviéndose grave mientras él describía el robo. «Necesitamos conseguir al sheriff», dijo cuando él terminó. «Esto es robo de ganado y robo de caballos, ofensa de horca en estas partes». «No hay tiempo», respondió Samuel, verificando su rifle para asegurarse de que estuviera cargado. «Para cuando cabalguemos al pueblo y regresemos, podrían tener a Grace a medio camino a México. Conoces estas colinas mejor que yo. ¿Por dónde irían?» Catherine ya se estaba moviendo hacia su cuarto de monturas, bajando su silla y brida. «Hay un viejo sendero minero que lleva al norte hacia la línea territorial. Terreno áspero, pero los mantendría alejados de los caminos principales». Hizo una pausa en sus preparaciones, fijándolo con una mirada firme. «Esto es peligroso, Samuel. Webb tiene hombres que no dudarán en disparar primero y hacer preguntas después». «Entonces tendré que asegurarme de disparar primero», respondió sombrío. «Grace cuenta conmigo. No la voy a decepcionar». Cabalgaron duro, a través de terreno que se volvía cada vez más salvaje y desolado. Catherine demostró ser una excelente rastreadora, señalando signos que Samuel habría perdido: una rama rota aquí, una huella en tierra suave allá, el montón ocasional de estiércol fresco que les decía que estaban ganando terreno. Mientras subían más alto en las colinas, los árboles se volvieron más espesos y los senderos más traicioneros. Era cerca del mediodía cuando escucharon el grito aterrorizado de Grace hacer eco a través del cañón adelante. El sonido era pura angustia, el grito de un animal en miedo mortal, y condujo a Samuel hacia adelante con urgencia imprudente. Catherine agarró su brazo mientras él comenzó a espolear a Buck hacia el sonido. «Espera», susurró urgentemente. «Si vamos cargando allí, nos matarán y Grace todavía estará atrapada. Necesitamos ser inteligentes sobre esto». Desmontaron y se acercaron a pie, usando la maleza espesa como cobertura. El cañón se abría en un anfiteatro natural donde Webb y sus hombres habían hecho campamento. Grace estaba parada en el centro del claro, cuerdas atadas a las 4 patas y estiradas para prevenir cualquier movimiento. Webb la rodeaba con un látigo largo, el cuero chasqueando pulgadas de su piel, mientras gritaba comandos que ella estaba demasiado aterrorizada para obedecer. «¡Rómpete, yegua inútil!», gruñó Webb, trayendo el látigo abajo a través de sus hombros. Grace gritó otra vez, el sonido desgarrando el corazón de Samuel como garras. «¿Aprenderás a obedecer a tus superiores o te venderé a la fábrica de pegamento?». Samuel sintió la rabia familiar construyéndose en su pecho, la misma furia que lo había llevado a través de batallas donde la misericordia era un lujo que nadie podía permitirse. Pero la mano de Catherine en su brazo le recordó que esta no era una guerra, donde la victoria justificaba cualquier medio. Esto era sobre salvar a una criatura inocente que ya había sufrido más de lo que cualquier ser viviente debería soportar. «Son 3», susurró Catherine, señalando las posiciones de los hombres de Webb. «Uno por los caballos, uno vigilando el sendero, uno ayudando con las cuerdas. Si podemos crear una distracción», dice Cho. Samuel estudió la disposición del campamento, su mente corriendo a través de posibilidades. Las paredes del cañón eran empinadas pero no impasables, y había varias rocas grandes que podrían proporcionar cobertura. Más importante, podía ver que el terror de Grace estaba comenzando a dar paso al agotamiento. Si colapsaba, las cuerdas la estrangularían antes de que Webb pudiera aflojarlas. «Voy a trabajar mi camino alrededor de esas rocas arriba del campamento», dijo Samuel tranquilamente. «Dame 10 minutos, luego empieza a disparar al aire. Haz tanto ruido como puedas. Pensarán que trajimos toda una cuadrilla». Catherine asintió,
aunque su expresión permaneció preocupada. ¿Qué pasa con Grace? ¿Si entra en pánico cuando empiece el tiroteo? No lo hará, dijo Samuel con más confianza de la que sentía. Confía en mí, solo tengo que asegurarme de que sepa que estoy aquí. La escalada tomó más tiempo del esperado, pero eventualmente Samuel se encontró posicionado arriba del campamento, con una vista clara de todo el claro. Grace estaba parada con su cabeza colgando baja, sus lados respirando con agotamiento y terror. Webb había enrollado su látigo y estaba examinando sus patas, probablemente verificando heridas que podrían reducir su valor. Samuel puso sus manos alrededor de su boca y dio el silbido bajo que usaba para llamar a Grace a la hora de alimentación. La cabeza de la yegua se alzó instantáneamente, sus orejas hacia adelante, mientras buscaba la fuente del sonido familiar. Cuando silbó otra vez, se volvió hacia su escondite y relinchó suavemente en respuesta. Webb giró, su mano cayendo a su pistola. ¿Qué fue eso? Jake, ¿ves algo? Antes de que alguien pudiera responder, el rifle de Catherine crujió desde el lado lejano del cañón, el disparo haciendo eco en las paredes de piedra como trueno. Lo siguió con 2 disparos más en rápida sucesión. Luego comenzó a gritar órdenes a hombres imaginarios. Tomen el flanco izquierdo. No los dejen llegar a los caballos. El efecto fue inmediato y caótico. Los hombres de Webb se zambulleron por cobertura, gritando preguntas y órdenes contradictorias. En la confusión, nadie notó a Samuel trabajando su camino abajo por la pendiente empinada hacia el campamento. Grace observó su acercamiento con creciente excitación, su terror comenzando a dar paso a la esperanza. Samuel llegó al claro justo cuando uno de los hombres de Webb lo detectó y alzó su rifle. El disparo de Samuel tomó al hombre en el hombro, girándolo y enviando su arma volando. Webb mismo se había cubierto detrás de un tronco caído y estaba tratando de conseguir un tiro claro a la posición de Catherine. «Déjala ir, Webb», gritó Samuel, manteniendo su rifle entrenado en el escondite del hombre. «Se acabó. El sheriff está en camino». «¿Qué demonios?», gruñó Webb de vuelta. «Ese caballo vale más que todo este rancho miserable. No me voy con las manos vacías». Rompió desde la cobertura, corriendo hacia Grace con su cuchillo desenvainado. El disparo de Samuel lo cogió en la pierna, pero no detuvo su impulso hacia adelante. Webb llegó a la yegua aterrorizada y presionó la hoja contra su garganta, su cara retorcida con rabia y desesperación. «Retrocede, o la abriré aquí mismo», gritó. «Juro por Dios, lo haré». Samuel se congeló, su rifle aún entrenado en Webb, pero incapaz de tomar el tiro sin arriesgar a Grace. La yegua estaba perfectamente quieta, pareciendo percibir que cualquier movimiento podría ser su último. Su ojo bueno permaneció fijo en Samuel, confiando en él para encontrar una manera de salvarla incluso mientras la muerte se presionaba contra su garganta. El tiempo parecía suspendido en ese momento, balanceado en el filo de una navaja. Samuel podía escuchar su propio latido tronando en sus oídos. Podía oler el humo acre de los disparos. Podía sentir el peso de la confianza de Grace como una cosa física presionando contra su pecho. Todo lo que había aprendido sobre paciencia y curación, sobre la construcción lenta de confianza entre almas rotas, se reducía a este único instante. Entonces Grace hizo algo que sorprendió a todos, incluyendo a Samuel. En lugar de permanecer congelada con terror, de repente se alzó en sus patas traseras, sus cascos delanteros golpeando hacia la cabeza de Webb. El movimiento inesperado lo cogió desprevenido y tropezó hacia atrás, el cuchillo volando de su mano mientras trataba de evitar sus cascos agitándose. El disparo de Samuel tomó a Webb en el pecho antes de que el hombre pudiera recuperar su equilibrio. Cayó fuerte y no se levantó otra vez. Los hombres restantes, viendo a su líder caer y escuchando las salvas continuas de Catherine desde el borde del cañón, tiraron sus armas y alzaron sus manos en rendición. El viaje de vuelta al rancho de Samuel fue silencioso, con los hombres supervivientes de Webb atados seguramente y montando doble con sus captores. Gracia caminó al lado de Buck,
su cuerda suelta en la mano de Samuel, ocasionalmente presionando su hocico contra su pierna, como para asegurarse de que él realmente estaba allí. El terror estaba saliendo lentamente de sus ojos, reemplazado por la confianza silenciosa que había tomado tanto tiempo construir. Catherine cabalgó a su lado, su rifle aún listo, pero su postura más relajada de lo que había estado todo el día. Mientras descendían de las colinas hacia el suelo del valle, rompió el silencio cómodo entre ellos. Ella se salvó a sí misma allí, observó Catherine, asintiendo hacia Grace. Te muestra cuánto ha sanado. Hace 6 meses habría estado demasiado rota para defenderse. Samuel se inclinó para acariciar el cuello de Grace, sintiendo el pulso fuerte de vida bajo su palma. Es más fuerte de lo que parece. Siempre lo ha sido, creo. Solo necesitaba a alguien que creyera en ella. Parece que ambos encontraron lo que necesitaban, dijo Catherine tranquilamente, y algo en su tono hizo que Samuel la mirara más de cerca. Había calidez en sus ojos, y quizás algo más profundo que hizo que su corazón saltara inesperadamente. El sheriff tomó a los hombres de Webb bajo custodia y arregló el entierro de su líder. Los cargos eran claros: robo de ganado, robo de caballos, asalto con arma mortal, y los criminales supervivientes enfrentarían justicia en la próxima corte del circuito. El testimonio de Samuel, combinado con el de Catherine y la evidencia física, no dejó dudas sobre lo que había ocurrido. En invierno se asentó sobre el rancho con gentileza inusual ese año. Samuel se encontró con más ayuda de la que jamás había esperado, mientras Catherine hacía visitas cada vez más frecuentes que duraban más cada vez. Su propio rancho funcionaba lo suficientemente suavemente como para permitirle la libertad de ayudar con reparaciones y mejoras que habían estado más allá de la capacidad de Samuel de manejar solo. Grace prosperó en el ambiente pacífico, su pelaje volviéndose espeso y lustroso en preparación para los meses fríos adelante. Su pata herida había sanado completamente y se movía con la gracia fluida que había inspirado su nombre. Más importante, el miedo que la había definido por tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazado por curiosidad e incluso jugueteo. Fue Catherine quien primero sugirió que Grace podría estar lista para más que solo trabajo de rancho. La inteligencia y sensibilidad de la yegua, combinada con sus líneas de sangre árabes, la hacían una candidata ideal para entrenamiento especializado. No el rompimiento brutal que Webb había empleado, sino escolarización paciente y gentil que construía sobre confianza en lugar de miedo. Podría ser magnífica, dijo Catherine una tarde mientras observaban a Grace jugar en la nieve con los otros caballos de Samuel. Con entrenamiento apropiado, podría competir en espectáculos, tal vez incluso ganar campeonatos. Su descendencia valdría fortunas para los compradores correctos. Samuel consideró la sugerencia cuidadosamente. No tenía interés en espectáculos o competencias, pero la idea de Grace convirtiéndose en madre le atraía. Los potros significarían nueva vida, esperanza para el futuro, legado que se extendería más allá de sus propios años. Más prácticamente, el ingreso de la cría podría asegurar el futuro del rancho y tal vez permitir mejoras que solo había soñado. Mientras el invierno se profundizaba, Samuel y Catherine se acercaron de maneras que los sorprendieron a ambos. Su experiencia compartida al rescatar a Grace había creado un vínculo que iba más allá de simple amistad, y las largas tardes que pasaron planeando el futuro del rancho tomaron una intimidad que ninguno había experimentado antes. Catherine era diferente a cualquier mujer que Samuel había conocido. Poseía una fuerza e independencia que complementaba en lugar de desafiar sus propias capacidades. Cuando trabajaban juntos, sus esfuerzos parecían multiplicarse en lugar de simplemente sumarse, creando resultados que ninguno podría haber logrado solo. Gracias parecía percibir la conexión creciente entre sus dos humanos favoritos. Se posicionaría de manera que pudiera observar a ambos cuando trabajaban en el granero, y no mostró celos cuando Catherine reclamó algo de la atención de Samuel. En su lugar, la yegua parecía aprobar la relación en desarrollo, como si entendiera que el amor se multiplicaba en lugar de dividirse
cuando era genuino. La primavera trajo nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Los arreglos de cría que Catherine había sugerido comenzaron a mostrar resultados, con varios rancheros locales expresando interés en la descendencia potencial de Grace. Samuel se encontró aprendiendo sobre líneas de sangre y genética, pedigrís y contratos de cría, temas que habrían parecido imposiblemente extraños solo un año antes. Más importante, se encontró aprendiendo sobre sociedad de maneras que iban más allá de caballos y ganadería. La presencia de Catherine se había vuelto esencial para su rutina diaria y comenzó a imaginar un futuro que incluyera más que solo supervivencia y soledad. La propuesta llegó naturalmente, sin gestos grandiosos o planeación elaborada. Estaban trabajando juntos para reparar el techo del granero cuando Samuel de repente dejó de martillar y se volvió para mirarla. Ella se estaba concentrando en sostener una tabla firme, su lengua asomando ligeramente mientras se enfocaba en la tarea, y la vista lo golpeó con la fuerza de certeza absoluta. «Cásate conmigo», dijo simplemente. El martillo de Catherine se pausó a medio golpe y lo miró con sorpresa, y algo que podría haber sido alegría. «Esa es toda una propuesta, Samuel Crawford». «Es una honesta», respondió. «Te amo, Catherine Morrison. No puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Su sonrisa comenzó lentamente, pero creció hasta iluminar toda su cara. «Sí», dijo simplemente. «Sí, me casaré contigo». Se casaron ese verano en una ceremonia simple celebrada en el rancho, con Grace sirviendo como testigo no oficial desde su lugar de honor en el potrero. La yegua había parido solo 2 meses antes, produciendo una potranca que combinaba la inteligencia de su madre con la construcción robusta de su padre, el semental campeón de Catherine. Mientras Samuel y Catherine intercambiaron votos, Grace pastaba pacíficamente con su potro a su lado, la imagen de contentamiento y seguridad. El caballo asustado y roto que había temblado en el corral de subastas ahora era una madre orgullosa, confiada en su seguridad y valorada por quien era, en lugar de lo que podía ser forzada a convertirse. Los años que siguieron trajeron prosperidad más allá de cualquier cosa que Samuel había imaginado cuando primero alzó su mano en esa subasta polvorienta. Gracias demostró ser todo lo que Catherine había predicho y más, produciendo potros que fueron ávidamente buscados por compradores de todo el territorio. El rancho se expandió, agregando edificios y pastizales, contratando manos para ayudar con la operación creciente. Pero la verdadera riqueza no yacía en dinero o propiedad, sino en el amor que había crecido del acto simple de negarse a dejar que una criatura rota permaneciera rota. El matrimonio de Samuel y Catherine prosperó como sus caballos, construido sobre respeto mutuo y propósito compartido, fortalecido por la elección diaria de confiar y cuidarse el uno al otro. Grace vivió hasta los 32 años, antigua para un caballo, pero aún de ojo brillante y alerta hasta el final. Pasó pacíficamente una mañana de primavera, rodeada por sus hijos y nietos, su cabeza descansando en el regazo de Samuel mientras él acariciaba su cuello y susurraba su gratitud por todo lo que ella le había dado. En su funeral, porque eso es lo que el periódico local lo llamó, reconociendo el vínculo inusual entre caballo y humano, casi 100 personas se reunieron para presentar sus respetos. Los descendientes de Grace llenaron los pastizales alrededor del rancho, testamentos vivientes al poder de la paciencia y el amor para sanar incluso las heridas más profundas. Samuel, ahora canoso y arrugado con años de trabajo honesto, estaba parado al lado de Catherine mientras observaban el atardecer pintar el cielo del mismo color herrumbroso que había sido el pelaje de Grace. Sus propios hijos jugaban entre los caballos, aprendiendo las lecciones de confianza y gentileza que Grace había enseñado primero a sus padres. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras ofertado por ella ese día?, preguntó Catherine, deslizando su mano en la suya. Samuel consideró la pregunta, imaginando una vida sin Grace, sin Catherine,
sin el amor que había transformado todo lo que pensaba que sabía sobre posibilidad y esperanza. No, dijo finalmente. Algunas cosas están destinadas a ser. Algunos corazones están destinados a encontrarse, incluso cuando están rotos. Como si fuera convocada por sus palabras, la hija menor de Grace se acercó a la cerca donde estaban parados, su pelaje brillando en la luz que se desvanecía, sus ojos brillantes con la inteligencia y confianza que eran los regalos más grandes de su madre. Samuel extendió la mano para acariciar su cuello, sintiendo el pulso fuerte de vida bajo su palma, y supo que algunos legados valían más de lo que el dinero jamás podría medir. Las estrellas emergieron una por una en el cielo que se oscurecía, y Samuel pensó sobre la cadena milagrosa de eventos que los había traído a todos juntos: un caballo roto, un hombre solitario, una mujer lo suficientemente valiente para amarlos a ambos, y el trabajo paciente de curación que los había transformado a todos. En la distancia, los hijos de Grace se llamaron unos a otros a través de los pastizales, sus voces llevándose en el viento de la tarde como promesas de esperanza para todos los mañanas aún por venir.